no sé cómo comentarles, pero el día de hoy, pues yo traía acá, por respeto a los que sí se incluyeron en la autoevaluación, vamos a resolver la misma. Sin embargo, sí me preocupa mucho la falta de interés que tuvieron en un 90% de estudiantes. Y les quiero comentar algo muy puntual. A inicios, incluso yo hice el comentario que no es tan sencillo hacer una autoevaluación porque uno se debe de anticipar a los posibles errores que puedan tener ustedes en el desarrollo de la misma. Sin embargo, en su momento todo mundo, sí, háganos una autoevaluación, etcétera, etcétera. Incluso la semana pasada habíamos acordado que esta se iba a presentar hasta incluso durante la primera semana como tal. Algunos nos pidieron chance de que se mantuviera libre todo el fin de semana y así fue. Y es aquí donde a mí me preocupa demasiado y significativamente porque esto me refleja a mí no el interés, sino la falta de interés que se tiene por parte de la gran mayoría del salón. Y no lo hago en comentarios solo por ustedes, sino que también lo hablé a primera hora. Vean, por favor. Tenemos, este fue de primera hora, vamos a quitar acá y se lo vamos a marcar ahora aquí. Si ustedes observan, únicamente 57 personas realizaron la autoevaluación. Su servidor tiene 2 salones en la noche y 2 salones en fin de semana. Sin embargo, para los de jornada de fin de semana, fue entendible porque se les proporcionó la autoevaluación prácticamente el lunes o martes, no me recuerdo muy bien. Y el día jueves íbamos a tener el refuerzo, por lo tanto ellos hicieron lo humanamente posible. Y en un salón, que es el 101, hubieron 18 personas, en el otro salón 19 personas, solo fin de semana. Si se dan cuenta, entre ellos suman alrededor de 18, 36, 37 estudiantes. Lo que significa que de 37 estudiantes, aquí tenemos aproximadamente, ahorita les digo, unos 37 dividido. El 65% de la autoevaluación fue realizada solo y exclusivamente por fin de semana, contra el tiempo y demás. Me preocupa significativamente plan diario. Sé, comprendo y entiendo que como el examen no está en estos días y no le damos el interés que deberíamos de darle porque tenemos otros cursos y sé que se examinaron también el día sábado, algunos aún están con aquel pensamiento de ¿será que hice bien el examen el día sábado? Pasaron todo el domingo pensando en el examen. Jóvenes, el examen que ya pasó, no hay vuelta de hoja. Si se prepararon, enhorabuena, pero no desaprovechen la oportunidad de avanzar por sus propios medios. Si se dan cuenta, tenemos 11, 12, 13 y 14. 14 compañeros del salón 212. Superan por mucho a los del 207 que solamente fueron 3 personas. Miren. Pero 14 personas ni siquiera es el 50% de lo que debería de ser. 14 dividido 70 y... ¿Qué somos aquí? 72 creo que somos. Estamos hablando de menos del 20% de los que aprovecharon esta autoevaluación. Ahora bien, yo quisiera escucharlos a ustedes realmente qué está pasando acá. ¿Qué fue lo que sucedió por lo cual no lograron realizar su autoevaluación? Cuéntenme, los escucho. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Yo en lo particular le podría decir que justamente lo que usted comentaba del día sábado, ¿verdad? Del examen y adicional a eso, pues que tenía unos trabajos pendientes de entregar ese mismo día y adicional, pues otros que se me fueron acumulando y tal cual como usted dice, creo que también es importante también que le tiene que poner uno, que lo reconozco también, el tema de poder avanzar, ¿verdad?
ya que uno se queda pensando en si le fue bien o no le fue bien, que claramente también lo pone a dudar a uno en su resultado, pero realmente esa fue mi razón por la cual yo sí, lamentablemente no lo pude realizar, pero sin embargo, pues ya estuve practicando un poquito ahí para también saber de que creo que estaba solo habilitado el fin de semana, entonces por lo mismo Sigue vi habilitado. vi otras opciones ahí para poder repasar algunos ejercicios de los que hicimos, pero sí, esa es mi razón, licenciado, y una disculpa, y gracias siempre ahí porque usted nos brinda el apoyo. Ok, ¿quién más? Cuéntenme. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches, Eh, adelante, Cari. Fíjese que a mí realmente se me olvidó, sí estuvimos viendo lo del examen y después hay otras tareas, pero a mí se me olvidó primero porque siento que priorizamos otras clases porque su examen es el que queda más lejos y otra cosa que sí, no es por justificar ni nada, pero yo siento que se me olvidó más fácil porque no estaba en el Classroom. O sea, no había como un recordatorio allí o una fecha límite así súper estricta. Creo que por eso fue más que sentí mucha libertad, se me olvidó y la verdad, disculpe, hasta ahorita que usted lo mencionó caí en cuenta. Ok, vean pues, aquí parte de lo que los dos compañeros acaban de mencionar es lo que semestre tras semestre sucede. Y les voy a comentar, lo que yo no quiero, y les voy a ser muy sincero, es que llegado el día de la entrega de sus laboratorios, me vayan a salir con que Lick, fíjese que no nos dio tiempo, será que no nos da más chance de entregarlo otro día, etcétera, etcétera. No hay más chance. ¿Por qué? A ustedes se les entregó el laboratorio a finales de enero. ¿Qué fecha fue que se les compartió el laboratorio de casualidad? ¿Alguien lo tiene en mente? ¿Ninguno? Fíjese, el laboratorio 1, ¿Sí? la semana pasada. El martes de la semana pasada, buenas noches. Martes de la semana pasada. Sí. Y la semana pasada tuvimos 3. Quiere decir que estamos hablando que el 3 para el 25 hay 22 días antes del examen parcial. ¿Y para qué fecha se los colocó la auxiliar? Para el 23, si no estoy mal, ¿verdad? Estamos hablando que son 20 días. Ok. Por favor, no vayan a dejar de entregar esas tareas. Resulta que hay otro curso que una semana antes les piden la tarea y están haciendo la tarea que les acaban de proporcionar. Y resultan pidiendo más tiempo en el curso que más tiempo se les ha dado. Fin de semana sí tuvimos la dificultad de que todo fue a última hora por cuestiones de tiempo y demás, yo les cambié la fecha. Pero fue un caso especial porque a mí no me gusta dejar tareas de un día para otro. Mínimo 8 días para que ustedes puedan trabajar cómodamente como debe de ser. Entonces, en ese sentido, yo sí les quiero pedir que sí cumplan con la entrega de los laboratorios en fecha, forma y presentación como debe de ser. Y ahora tengo la siguiente pregunta. ¿Qué quieren hacer ustedes el día de hoy? Cuenten. ¿Tienen que empezar con unidad 2? Sí, adelante, Helen. Buenas noches, Lick. En mi caso, a mí no se me olvidó, yo sí estuve con el pendiente. El día sábado, sí les soy sincera, salí de ese examen así como que no quiero ni ver si me fue bien o no, pero ya mi cabeza ya no me dio para más. El domingo me acordé y sí, pero falleció alguien muy cercano a nosotros, entonces eso Ay, ya lo me lamento mucho. concentró, gracias. Y el día de hoy, por lo mismo, y acompañar y quise hacer el esfuerzo en la mañana y dije, pero son 75 minutos, no encontré mi prontuario y ahí dije, ay, no mi esperanza fue que no lo había cerrado. No, ahí Y está abierto, pero yo, ay, tengo que practicar, pero los 75 minutos dije, no los tengo, no voy a contestar todo y ahí fue donde eso. Y lo que quisiera hacer, sí, quiero practicar y agradezco mucho el repaso, el forms en sí, porque el día que usted hizo el repaso para los de fines de semana, a mí, yo sinceramente lo ingresé, pero mi cabeza estaba en conta y estaba en mate. En conta tengo que estudiar mate, tengo que estudiar conta y no estaba mi cabeza así al 100. Entonces dije, oh, ay Dios, y esto
qué va a pasar con el Forms. Y eso fue en mi caso. Y quisiera que sí nos diera chance para hacer, no tiene punteo, pero que no lo cerrara porque yo sí quisiera tener la oportunidad porque para resolverlo. Y no quisiera que empezara la unidad 2 porque si quiero concentrarme tan siquiera 2 días más para esto. Vean, Sí, hay tareas de más cursos y por el tiempo que lleva la matemática, pero es un curso práctico y la verdad que tenemos que practicar a diario. así es. Vean, les voy a ser sincero, por respeto, porque así lo hicimos también a primera hora, por respeto a los que sí hicieron la autoevaluación, yo la voy a resolver el día de hoy, ¿sí? Es importante que yo me imagino que la mayoría no ha hecho ni siquiera el laboratorio. Se lo distribuyeron, está bien, pero no vayan a cometer el error de decir, la persona A que haga el 1, 2, 3 y 4, la persona B 5, 6, 7, porque no van a llegar a abarcar todos los temas como tal. Los temas vienen en orden en el laboratorio y por lo general, quien ve los últimos termina viendo casos especiales. Y el que ve lo primero, si mucho ve un cálculo simple o sencillo de monto o valor actual. Tienen que tratar la manera de resolverlos todos y el sentido de trabajar en grupo no es que se distribuyan solo por así los problemas, sino que en algún momento se puedan reunir y entre todos puedan ir analizando uno a uno cada problema. Por ejemplo, somos 5 en el grupo, a mí me tocó el 1, el 7, el 9 y el 15. Pero cuando se están leyendo el problema número 2, le tocó a otra persona y yo puedo opinar si realmente estoy de acuerdo con lo que ellos pensaron que deben de resolver o si realmente yo terminé entendiendo mejor ese tema y yo les termino explicando a ellos cómo resolverlo. Eso es trabajar en equipo, trabajar en grupo. Porque si solamente se los dividieron, créanme que no van a hacer mayor situación para el día del examen. No les va a ayudar mucho. Eso es algo importante. Entonces, basado en esto, y porque así también me lo pidieron a primera hora, por las personas que sí lo resolvieron, vamos a tener acá a bien resolver toda la autoevaluación el día de hoy. El día miércoles, yo les voy a estar compartiendo la unidad número 2. Si realmente hay dudas y consultas, yo con mucho gusto las voy a resolver. Pero si veo que no hay dudas ni consultas, pues entramos de lleno a la unidad 2. También no estamos en la monotonía de lo mismo, lo mismo, lo mismo, porque al final no estudian, no ponen atención y llegado el día del examen, se en algunos casos. Quisiera que por favor, de los que sí lo resolvieron, me comenten cómo les fue, cómo sintieron esa autoevaluación. ¿Hay alguien acá presente? Buenas noches, licenciado. Fíjese que ¿Qué tal, Álvaro? justamente yo intenté resolver el tema este. El inconveniente que yo tuve, bueno, tal vez no es una excusa como dijeron, pero a la vez es un justificante mío de que había prestado todas mis notas. Entonces en mi cuaderno, en pocas palabras, se me dificultó bastante. Una imagen hubiera mandado. Sí, entonces sí. Entonces es preferible intentarlo, ver qué es lo que viene, a no hacerlo. Entonces, por el esfuerzo me pone un punto y por honestidad y por dejado me quita 2. De una vez me mato yo mismo. De todas formas. Pero sí donde a mí me generó un poco de confusión fueron en las preguntas directas. Porque en las preguntas directas venía a hacer unos cálculos de creciente y creciente. No tengo los screenshots porque no le tomé, pero sí me generó una confusión donde daba 0.90 de creciente o creciente, creo que era, en las preguntas directas. No sé, yo intenté hacer todos los pasos que yo me recordaba, cómo sacar el proceso de las crecientes con el dato cuando es una cuota variable. Entonces, sí me generó duda, pero como le digo, no pude resolverlo al 100% por falta de mis notas que no las tenía para hacerlo. Pero sí me generó ciertas inquietudes cómo generar el cálculo exacto.
Comprendo. Ok, y vean, esto es lo importante. Algo principal en ese sentido era que ustedes tenían que resolver la autoevaluación sin anotaciones, sin tener nada ahí a la vista, porque de eso se trataba. El cuánto yo puedo responder hoy, porque prácticamente sería como, así voy a llegar al examen, porque en el examen no les permitimos sacar sus cuadernitos y anotaciones, es solamente lo que usted tiene de conocimiento. Pero perfecto, Álvaro. Vamos a ver, ¿alguien más? ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Buenas noches. De mi parte, yo ayer lo resolví, ya como tipo 9 o 10 de la noche lo resolví. Con lo de las preguntas sí me ayudó un montón porque creo que el prontuario lo guía uno bastante. Exacto. Y con el tema de los ejercicios ya prácticos, el primer ejercicio sí lo pude realizar. En cambio, el segundo tuve una diferencia que no me dio el valor que era, pero ya después vi mis errores cuál es, y yo creo que esto nos ayuda un montón de no confiarnos en el tiempo, ¿verdad? Totalmente. Y aquí viene la situación. Si usted ya analizó tú o sus debilidades, las que usted logró captar o observar, yo le apuesto que para el día del examen esos errores no los vuelve a cometer. Es increíble con eso de que a uno a veces cometa un error y le queda a uno tan presente en haberlo realizado antes. De alguna manera eso evita que usted cometa el error 2 veces. Y para ello es necesario poder practicar. Si hoy un problema le tomó 20 minutos, mañana le va a tomar 15. Y si lo sigue practicando, le va a tomar 10. Eso es en función de cómo ustedes se van a ir preparando para el día del examen. Quedan aproximadamente 12 días para el examen. Hay tiempo suficiente para poderse preparar muy bien. Lo único que se necesita es que usted se enfoque en prepararse. Como decíamos al inicio, no es necesario que usted se ponga a hacer todos los problemas desde cero, no. Con que lea el problema 1, vea cómo se extrajeron los datos y qué fórmula se utilizó, créeme que usted va aumentando la agilidad mental para cuando le llega un problema del día del examen, a usted le va re bien, ¿verdad? Adelante, Cristian. ¿Sabe qué fue lo que me pasó también? Que en el último problema, por no ponerle el título, puse otra fórmula y ahí me hice, perdón la palabra, me hice bolas. Y creo que Sí, eso sí me ayudó en los primeros dos. ahí viene la importancia de saber colocar el encabezado desde el inicio, ¿verdad? Como no lo hacemos, nos perdemos totalmente. Era en función del valor actual y buscamos la primera fórmula y era en función del monto, totalmente opuesta a la respuesta que se andaba buscando. Y justamente eso suele suceder. ¿Alguien más? ¿Alguien que haya sacado por lo menos 50 puntos? Tengo un 100. Hay un 100, pero no he visto de qué salón es. Solo sé que hay un 100. No sé si sea de por acá el de la ponderación de 100 puntos. No. Ese es de fin de semana. Muy bien. ¿Algún compañero de los que la realizaron, jóvenes? ¿Algún comentario? A mí me pasa algo, Lequi, es que, buenas noches, perdón. Buenas noches, Gabriela. Y es que yo cuando lo tengo, digamos, impreso, normalmente yo subrayo todo lo que creo que es importante o los datos que yo creo que tengo que hacer algo con ellos. Pero ayer que lo tenía en la computadora, yo no podía hacer eso y me comí varios datos. Comprendo. En una próxima, si se llegara a dar una situación similar, yo le recomendaría tomarle un print screen y ponerlo en un Word y va marcando ahí. También se puede. Y eso le ayudaría mucho también para ir avanzando como usted trabajaría de forma física o manual. Gracias. Y de hecho les quiero comentar, jóvenes, Gabriela fue una de las personas que me estuvo consultando incluso el día de ayer y hoy con relación a esta autoevaluación, porque sí tenía algunas dudas y algunas situaciones y se le aclararon. Sin embargo, la mayoría no llegó a un buen resultado. Y aquí es en donde a mí me preocupa, porque lo vamos a resolver y necesito que todos pongan 100% de atención. Nos vamos a tomar una media hora para eso, tal vez 40 minutos, y mucho, para que ustedes vean que no venía tan complicado, pero a veces, como decía por acá Vinicio, una pregunta nos ayuda a recordar todo lo demás, ¿verdad? Y también lo decía Cristian, me parece. Dicho eso, vámonos entonces a la autoevaluación.
aquí de una vez. Esos son problemas que traía para ustedes el día de hoy, pero nos vamos a enfocar en la autoevaluación. Para que vean, problemas hay. Lo que hace falta es interés de ustedes para poderlo resolver. Vamos acá y vean, dice, autoevaluación previo a primer parcial. El objetivo de esta autoevaluación era algo sencillo. Que el estudiante realice la prueba, análisis y desarrollo del contenido de la unidad número 1. Que identifique las debilidades actuales y pueda actuar sobre ellas para un resultado positivo el día del examen. Eso es lo principal. Créanme, yo soy feliz que usted me diga, Lick, yo saqué 0 hoy y vi mis errores, pero en el examen les va a ir re bien y me dicen, saqué 100. Eso es mejor. Y no que alguien quiera engañar y decir, Lick, fíjese que me fue re bien, tengo 100 puntos, pero es que todo lo resolví con el cuaderno a la par. No hizo mayor cosa, ¿verdad? Dicho eso, quiero que vean a continuación. Cada una de las preguntas, en la parte teórica, tenía una ponderación de 25 puntos. Cada pregunta tiene un cierto punteo. Quiero que ustedes vayan resolviendo junto conmigo y vean acá. La primera pregunta decía, ¿cuál es la base para determinar la diferencia? Traíamos la simbología entre paréntesis de una anualidad aritmética y traíamos las respuestas siguientes. División, suma, resta, multiplicación. Todas las anteriores son correctas. Ninguna de las anteriores es correcta. La ponderación, 3 puntos. Coloquen ustedes en su cuadernito, la respuesta que usted considere que va acorde a esta pregunta. Y veamos entonces cuáles serían las respuestas de esta pregunta como tal. En la primera, suma y resta. ¿Por qué? Porque yo voy a restar del inmediato superior, es decir, del segundo valor, el primero, y eso me determina una diferencia. Y así puedo seguir haciendo operaciones. O bien, se determina una diferencia y digo, mi valor inicial del pago número 1 más la diferencia, pago número 2 más la diferencia, pago número 3 más la diferencia, y así sucesivamente. Si colocaron correcto ese valor, ya tienen 3 puntos. Siguiente pregunta. En progresiones geométricas se toma como base para determinar si una razón, tenemos la simbología R minúscula, es creciente o decreciente. A ver, cuénteme, Cristian, para usted, ¿cuál sería la respuesta de las siguientes? La división, el exponente, la unidad, ninguno de las anteriores. Lick sería la unidad. ¿Estarían de acuerdo los demás jóvenes? La unidad 1.0. Sí, perfecto. Es la unidad. Totalmente. Siguiente pregunta. Decía, ¿cómo se le conoce a la anualidad en la cual se diferencia por tener una variación creciente o decreciente porcentual? Y tenemos el porcentaje acá entre paréntesis, en el cual, en el valor entre pago y pago. Y esta variación se representa con la literal R, es decir, con la razón. Teníamos anualidad en progresión aritmética, anualidad constante, anualidad en progresión geométrica, ninguna de las anteriores. Nuevamente con 3 puntos de valor. Gabriela, cuénteme, ¿cuál sería en este caso la respuesta? Anualidad en progresión geométrica. Muy bien, en progresión geométrica. Si colocaron bien esa respuesta, tienen 3 puntos. Si no, ya saben que tienen 0 ahí. Siguiente pregunta. El factor de diferimiento, la Y, cumple una peculiar situación, y es que solo se puede aplicar en fórmulas derivadas del, y tenemos acá, monto, primer pago, valor actual, ninguna de las anteriores. Vinicio, cuénteme, ¿cuál sería la respuesta en esta operación? Valor actual. En función del valor actual, ¿verdad? Por lo tanto, si yo estoy buscando monto, jamás podría determinar diferimiento. Si tienen correcta la respuesta, por favor, colóquense 2 puntos. Siguiente problema. Dice acá, determinar la variación de una anualidad que tiene los valores. Les voy a dar ahí 10 segunditos, hagan la operación y luego les voy a proyectar cuáles son las respuestas. 10 segunditos, ustedes hacen ahí sus cálculos.
Tiene una ponderación de 4 puntos esta pregunta y las respuestas serían las siguientes. 0.90 de una razón creciente, diferencia de 5.000 creciente, razón 0.90 decreciente, diferencia 5.000 decreciente. ¿Cuál sería la respuesta en este caso, jóvenes? La D. La La D. 5.000 decreciente. 5.000 decreciente. Totalmente de acuerdo. Quiere decir que tienen 4 puntos más. Siguiente pregunta, dice, cuando un problema no identifica si serán pagos vencidos o anticipados, y o no se identifica la naturaleza de la anualidad, por regla general se deben de tomar como pagos anticipados, pagos vencidos, pagos diferidos, ninguna de las anteriores. Veamos Pagos por ahí. Pagos Pagos vencidos. vencidos. ¿Por qué razón? Cuéntenme. Los que me dieron respuesta por ahí, cuéntenme, ¿por qué pagos vencidos? Porque no nos está dando información que es anticipada. Entonces, si no es anticipado, nos queda la última opción, que sería vencido. Y si no nos da vencido, podemos utilizarlo como vencido. Si no nos da ninguna de las dos. Ok. Les pregunto esto porque este problema, o esta pregunta puntualmente, tiene relación con uno de los problemas que vamos a resolver. Uno de los problemas que venía ahí. Y es la parte que menciona acá. Identificar la naturaleza de la anualidad. ¿A qué me refiero con? Si el problema no indica si es vencido o anticipado, pero sí me da la pauta siguiente, que si para tener un ahorro a futuro yo tuve que aperturar una cuenta, significa que yo no tenía cuenta y por lo tanto la aperturé. ¿En qué momento? Hoy. Si la aperturo hoy, significa que es anticipado. Es una manera inmediata de operar. Esa es la naturaleza. Si por ningún lado a mí me dice que yo aperturé, entonces se toma como vencida, directa. Ahí no hay, como explicaba en ese momento o hace un momento de inicio. ¿Se entendió esa parte, jóvenes? Sí, excelente, ahí estamos. Siguiente pregunta, 4 puntos. Determinar la variación de una anualidad que tiene los pagos así. 15.000, 15.750, 16.537.50. ¿Será este el que le dio confusión, Vinicio? Justamente es el que no supe cómo llegar al resultado. Ok. Perfecto. Vamos a ver quién de los compañeritos sí llega a ese resultado. 1.05 creciente. 1.05 creciente. Vamos a decir respuestas acá. Tenemos razón, 0.95 decreciente, una diferencia de 750 decreciente, razón de 1.05 creciente y una diferencia de 2.250 punto 50. En efecto, es 1.05 creciente. Cuéntele a Vinicio cómo determinó esa razón. Cuando nos dan datos, así, una serie de datos se divide en, no sé cómo decirlo, el último número a su inmediato anterior. Okay. Entonces, si es 16 dividido los 15.750 te da 1.05. Igual si dividís los 15.750 dividido los 15.000 te vuelve a dar los 1.05. Y como tiene, es mayor, o sea, es mayor la unidad, es creciente. Si fuera 0.5 es decreciente porque es menor que la unidad. Muy bien. Así de simple. Ya ven, jóvenes, algo tan sencillo como la teoría que aquí estamos viendo nos permite ir visualizando a futuro. Es decir, si el día del examen a usted le aparece una serie de depósitos de esta manera,
determinará la razón como tal. Adelante, Álvaro. Fíjese, licenciado, gracias, Gabriela, por la explicación, me está sirviendo bastante. Yo hice la división de diferente manera. Agarré primero el 15,000 exacto por el 15,750 y me daba 0.95. Por eso no me salió ninguno de los montos. Bueno, sí me salió uno, pero me salió decreciente. Pero como era variable, yo sabía que estaba mal el monto, pero no estaba tomando el orden que acaba de explicar la compañera. Y sí, Okay. Sí, muchas gracias por la explicación. Recuerden que siempre debe ser el inmediato superior dividido inmediato anterior, es decir, el segundo dentro del primero, el tercero dentro del segundo, el cuarto dentro del tercero o el quinto dentro del cuarto. Siempre se va a guardar la misma, ¿cómo lo dijeron? La misma manera o el mismo procedimiento para determinar una razón, aún cuando los valores vinieran al revés, porque inclusive, así como usted lo determinó de inicio, le debe de dar 0.95 si lo dividió al revés. Hagan la prueba, van a ver. Sí, 0.95 da, pero como yo vi que no era constante, entonces de eso sí me pude dar cuenta que no era constante, que era variable. Ya. Y que aquí también dice decreciente, tampoco tiene relación, porque si se da cuenta, aquí van en aumento, ¿verdad? Va en aumento, entonces por eso no supe llegar al resultado, pero sí me di cuenta del tema ese, pero no de cómo operar. Ok. Entonces quiere decir que de aquí en adelante yo le apuesto que el día del examen, si le tocara calcular valores de esta manera, usted ya sabe que siempre va a ser el segundo dentro del primero o el cuarto dentro del tercero, es decir, siempre el inmediato superior dentro del inmediato anterior. Inmediato superior dentro del inmediato anterior. Y así sucesivamente para determinar la razón, ya sean de valores crecientes o decrecientes. El procedimiento es el mismo y ya le determina. Si es decreciente, siempre le va a dar un valor menor que la unidad. Y si es mayor, como en este caso, será creciente. Muy bien. Siguiente pregunta. Esta tenía una ponderación de 4 puntos. Siguiente. Decía, ¿cómo se le conoce al periodo o tiempo de gracia en el cual no se realiza pago alguno dentro de la anualidad? Enganche, diferimiento, ninguno de los anteriores. Diferimiento, ¿verdad? Es aquel lapso de tiempo en el cual no se realiza ninguna ejecución de pago como tal. Este diferimiento es importante recordar. No necesariamente debe de coincidir con los periodos de pago. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo estoy haciendo pagos trimestrales, no significa que me va a quedar trimestres completos como diferimiento. Así me puede quedar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Y me van a decir, es que 5 meses no hay trimestres completos. No importa. El diferimiento es el periodo en el cual no se realizó pago alguno. Eso es puntual, por favor, para que lo tomen ahí muy, muy presentes. Y ese era el diferimiento. ¿Ok? Creo que aquí también unas preguntas. Sí. Hasta aquí, cuéntenme, ¿quién no tuvo 25 puntos? Las primeras dos no me salieron. Ok. ¿Notó cuáles eran las respuestas? ¿Lo anotamos? Sí, Ok. Tengo otra pregunta. ¿Se nota si estamos grabando la Sí, sesión de hoy, jóvenes? Sí, Recuerdo que sí, pero no sé. ¿Sí? Ok. Ok, sí está. Muy bien. Bueno, ya tenemos los 25 puntos de la teoría. Y esa misma teoría nos va a servir a continuación. Vean, problema sencillo. El primero de ellos dice así. Un padre de familia decidió acumular en una cuenta de ahorros para la fiesta de 15 años de su hija, que será dentro de 20 meses. Puntual, miren. Tiene pensado tener reunida la cantidad de 50,000 quetzales, para lo cual realizó un depósito inicial hace 2 años por valor
de 15,000 quetzales. Y 4 meses después, inició una serie de depósitos, inmediatos, cada 4 meses. Cada depósito aumentará en un 4% con respecto a su inmediato anterior. El banco reconocerá en la transacción una tasa del 12% anual capitalizable cada 4 meses. ¿Por qué cantidad deberá realizar el primer pago de esta serie de depósitos el padre de familia para lograr su cometido? Muy bien. Veamos aquí a Catherine. Catherine, ¿qué haría usted en este problema? ¿O qué hizo? No sé si usted estuvo en la autoevaluación. Y no, Lick, justamente hoy le iba a decir. Ok, Pero cuénteme, ¿qué haría ahí en este problema? lo primero que haría sería graficar. Ok, ¿y qué logra ver ahí en esa operación? Cuénteme. De primero trazaría una línea. Pondría como que a la mitad bueno, el día de hoy, ¿verdad? Y para atrás pondría que ya pasaron 2 años. Ok. Y de ahí añadiría Añadiría. los 20 meses. Que Quiere decir que sería. usted tiene así una línea del hoy. Se le Ajá, entendió. ¿Sí? ajá, Y que de aquí regresa en el tiempo 2 años. ajá. Muy bien. Y luego, hacia la derecha se corre por 20 meses. ¿cuánto tiempo? 20 Ujú. meses. Ok. Y 20 ahí meses son equivalentes a 1 punto, ¿qué? 666 constante, ¿verdad? 1.6 constante. Sí. Quiere Entonces, decir que a este periodo de tiempo, perdón, aquí tendríamos 3 años más 8 doceavos. ¿Es correcto? ajá. Ok. Ahora sí, ¿qué más? Ahora lo que haría es donde inicia el palito del 2, Aquí. colocaría que hubo, o sea, no, porque no se puede decir que hay o sea, de ahí de ese hay 4 meses después, entonces hay que hacerle una linita donde dice que 4 meses después hizo una serie de depósitos inmediatos. De aquí, digamos. Ujú. ¿Para dónde? Hacia la derecha. No, para atrás. Para atrás. Sí, porque dice que 4 meses, bueno, no, sí, para la derecha porque es después. Ok. ¿Qué más? O sea, tengo que plantear todo el problema. Sí, o sea, dígame, ¿qué haría usted ahí? ¿Para qué le va a servir este cálculo? Ese cálculo es para como que el tiempo que hizo depósitos inmediatos. Ok. ¿Y cómo va a determinar si lo que nos pide es el primer pago? ¿Cómo se determina ese valor? Ay, no, ya me hizo pensar. De eso se trata, que pensemos qué estamos haciendo acá. La primera parte, yo estoy al 100% con usted, totalmente de acuerdo. Va, tal vez no lo planteemos así con la gráfica, solo necesito escucharlos a ustedes. ¿Qué operación o operaciones están pensando realizar y por qué? Eso necesito saber ahorita. Y voy a dejar esto acá porque de aquí lo voy a graficar yo. Nos vamos a guiar con esto. Cuéntenme. Que sería el primer pago de una anualidad en progresión. Si no estoy mal. Usted haría nada más la operación, la Sí, progresión alimento. creo. Ok. O sea, sí, o sea, sí, pues porque le está pidiendo el primer pago de una progresión en función del monto porque quiere tener la cantidad de 50,000. Permítame, pues. Aló.
Perdón, jóvenes. Ok. Entonces, estábamos con que en el análisis. A ver, ¿quién me puede identificar? Yo vi que una persona iba a hablar ahí hace un momento. Clic, pero ahí están pidiendo, o sea, hace 2 años depositó 15,000, eso hay que mandarlo a un monto de interés compuesto. Totalmente. ¿Y para Y qué de le va a ahí ya servir para qué le sirve ese cálculo, Catherine? para después de terminar el primer pago, digo yo. No. Bueno, Para- no para sumárselo, para ver cuánto reunió al final. Si sí llegó o no llegó a lo que él quería reunir. Pero si en la anualidad como tal no me menciona ni el primer pago, ¿cómo va a determinar un valor ahí? Lo que le pide es conocer ese primer pago. Pero voy a sacar mi prontuario. Muy bien. ¿Alguien más, jóvenes? No es el valor actual. No, aquí no hay valor actual. Aquí es monto lo que se va a buscar y luego se busca un primer pago. Yo coloqué ahí en el chat que los 15,000 los llevaría a interés compuesto. Vamos a ver. Ok, totalmente de acuerdo, Claudia. ¿Y qué haría con esa parte? ¿Para qué le sirve ese interés compuesto? Ese monto parcial. Porque al final con tengo que saber cuánto había, digamos que acumulado interés cuando empezó a hacer la serie de depósitos. Ok, vuelvo a preguntar, ¿para qué le sirve entonces ese interés? Para conocer el valor pendiente de acumular. Ok, así es simple la operación. Vean, quiere decir que nos vamos a ir con esta gráfica sencilla que tenemos acá. Regresamos los 2 años donde se hizo el primer depósito y luego los 20 meses posteriores para llegar al total de 3 años y 8 doceavos. Muy bien. Quiere decir que en esta parte del tiempo se hizo un primer depósito, como dice acá, ¿de cuánto? De 15,000. Como dice Gabriela, esos 15,000 yo los llevo hasta el final por 3 años, 8 doceavos para conocer un monto parcial. Ok, ¿para qué me sirve ese monto parcial? Yo necesito reunir 50,000, ¿sí? De esos 50,000, a este monto parcial, yo ya acumulé una parte, entonces yo le voy a restar a los 50,000 ese monto parcial. Y la diferencia, digámoslo acá, es la que yo tendría que acumular por la anualidad correspondiente. Ahora bien, ¿por cuánto tiempo debo de operar la anualidad? Vean acá, dice que después de los 15,000 y 4 meses después, inició una serie de depósitos inmediatos. ¿Qué significa inmediatos, jóvenes? Anticipados, muy bien. Quiere decir que si ya pasaron 4 meses, vamos a suponer que por aquí los 4 meses, quiere decir que de aquí en adelante yo deposité X cantidad, por lo tanto, necesito conocer cuál es ese valor actual que le da origen a esta anualidad. ¿Y cómo lo voy a saber? Con este valor. Lo que está pendiente por acumular sería mi monto a esta parte de decir primer pago en función del monto. ¿Por cuánto tiempo? A ver quién me ayuda a calcular el tiempo de esta operación. Según yo son 3 años, pero no sé si está bien. No, le falta.
Si teníamos 3 años con 8 doceavos, serían 3 años con 4 Así es, doceavos. 3 4 doceavos. Los 3 años más 4 doceavos. ¿Por qué ya no fueron los 8 doceavos? Porque dice que al inicio dejamos transcurrir estos 4 meses, ¿eh? Por eso es que la anualidad no dio inicio en la misma línea de los 15,000, sino 4 meses más tarde. ¿Se entiende entonces qué teníamos que hacer, jóvenes? Primero buscábamos un monto. Ese monto nos servía para restarlo de los 50,000 y me queda un valor pendiente por acumular, que sería este. Y en función de ese valor pendiente, yo ya puedo determinar mi primer pago de esta anualidad. Se dan cuenta que el problema realmente no estaba difícil. Es solamente de interpretarlo y analizarlo. ¿Dudas, consultas hasta aquí? Vinicio, ¿alguna duda? No, Lick, ahí estamos bien. Ok. ¿Me hablaba una señorita? Cuéntame. Sí, Lick, yo sí me perdí porque, o sea, no supe cómo era que eso de, como que entender por qué le pidió un monto para sacar el primer pago. Ah, ok. Lo que sucede, Catherine, y aquí es donde a mí me gusta, pongámonos en los zapatos del padre de familia, ¿sí? Yo quiero celebrarle el cumpleaños a mi hija, pero no tengo el disponible. Pero resulta que hace 2 años yo hice un depósito de 15,000 y lo voy a retirar dentro de 1 año y 8 meses. Quiere decir que esos 15,000 en el tiempo, todo lo que ustedes ven acá, me acumuló intereses. Por lo tanto, yo ya tengo una parte acumulada de lo que necesito acumular, que son los 50,000. Por eso es que la diferencia a mí me sirve para determinar el primer pago y poder llegar a ese valor. No sé si me doy a entender ahí. Pero, o sea, bueno, deduzco porque no lo hemos hecho, pero tendría que ser menor a los 50,000 porque si sobrepasa Totalmente. es... Así es. Y basado en eso, se los voy a desplegar acá porque yo sí necesito que ustedes lo analicen en su casa, léanlo, vean qué hicimos, cómo se extrajeron los datos y qué datos se tomaron. Eso es lo que necesito que ustedes analicen ahorita. Interpreten, analicen, porque eso es lo que les va a ayudar el día del examen. Veamos, lo voy a proyectar acá para que ustedes vean cómo es que se componen esos valores. Y vamos acá. Tenemos. Vamos a borrar todo lo que tenemos aquí. Y hagamos la primera parte, vean. Inciso A, sobre los 15,000. ¿Qué íbamos a hacer? Lo vamos a llevar a monto a interés compuesto, vean. 15,000 por los 3 años y 8 meses, es decir, 3.666 constante. Monto de interés compuesto y eso nos da un resultado de 23,091,81. Quiere decir que yo ya no tengo que pensar en 50,000, sino menos de 50,000. ¿Cómo determino ese monto pendiente por acumular? Cantidad deseada, los 50,000. Monto acumulado sobre el primer depósito de 15,000, que son los 23,091. La diferencia es lo que a mí me falta por acumular. Quiere decir que en función de este monto parcial o pendiente de acumular, yo ya voy a determinar ahora mi primer pago de esa anualidad, que inicia acá, ¿ven? Y 4 meses después inicia una serie de depósitos inmediatos, cada 4 meses, cada depósito aumentará un 4% con respecto a su inmediato anterior. Ahí está. Quiere decir que el primer pago que yo voy a determinar me va a permitir llegar a acumular este valor. ¿Se entiende ahora, Catherine? Sí, ya lo entendí. Vámonos a la siguiente parte. Te lo voy a explicar. Los 3 años, 4 doceavos, 3.33 periódico. El monto pendiente por acumular, vean, los 26,908,19. Y en función de eso, lo trabajamos. Y aquí viene algo especial. Yo aquí ya se los desplegué, pero ustedes cuando lo están trabajando no se han dado cuenta si cumple o no. Veamos. M y P, ¿son iguales? Sí, porque ambos tienen un valor de 3.
¿Qué debo de hacer? Ahora debo de comparar si la razón es igual al resultado de operar 1 más tasa nominal, que sería J, dividido número de capitalizaciones. Y tenemos 0.12 dividido 3, 0.04 más 1, 1.04. ¿Será igual a la razón? ¿Sí o no? Sí. Sí. Por lo tanto, cumple mi segunda condición. ¿Qué sucede en este caso? Se vuelve una progresión geométrica de caso especial. Vean la fórmula y aplicamos la sustitución. Y ahí está. Eso es todo lo que teníamos que hacer. Miren. Y ya llegamos al resultado que nos está pidiendo ese problema. Eso era todo lo que tenían que hacer. Se ve complicado el problema. Miren lo que tenía que hacer. 2 minutos exagerado para esta operación del monto de interés compuesto y 3 minutos exageradamente para esta segunda parte. ¿Sí o no? Un problema de 8 minutos. Exagerado. Pero si se practica en 5 minutos ya tiene este resultado. Aún su servidor les dio 20 minutos por problema, considerando que son las primeras veces en las que uno empieza a hacer este tipo de operaciones de forma individual. Muy bien, problema número 2. Dice, un joven emprendedor de la aldea, en el camino continuamos, adquiere un microbús para poder colocarlo en la línea de transporte de su pueblo. Se dispone a comprarlo al crédito a 3 años plazo. Viene esta palabra mágica acá. Si ya me menciona plazo, significa que yo no me puedo exceder de 3 años para cancelar la deuda. Lo deberá cancelar mediante pagos trimestrales de la siguiente forma. 6 pagos anticipados, cada uno mayor que su inmediato anterior, en un 3%, siendo el primer pago de 25,000 y lo realizará al inicio del 7º mes. Ok. Vean, esto que lo realizará al inicio del 7º mes ya me hace alusión de que es un diferimiento. Y lo voy a sacar de forma rápida. Si los pagos son trimestrales y me dice que serán de forma anticipada o vencida. Vean acá, ¿qué dice? Anticipado. Si son anticipados, si estoy pagando a partir del inicio del 7º, estoy pagando el 7º, el 8º y el 9º. Quiere decir que los 6 primeros meses no hubo pago alguno. De inmediato yo ya identifiqué que de diferimiento tengo 0.5. ¿Se entiende eso, jóvenes? Y lo vamos a ir graficando de una vez. Quiere decir que yo ya tengo acá un diferimiento de 0.5. Ok. ¿Cuánto me dice a mí que tenemos entonces de los 6 pagos? Bueno, voy a seguir leyendo. De adquirido el mismo. Justo al terminar esa primera serie de pagos deberá realizar un abono por 10,500 y 3 meses después, aquí ya cambia la operación, 3 meses después dará inicio a la segunda serie de pagos, siendo el primero por 4,745 y cada uno disminuirá en 100 quetzales en relación a su inmediato anterior por el resto del tiempo. El banco le reconocerá una tasa del 6.5% de interés anual capitalizable cada 3 meses. ¿A cuánto ascenderá el valor de contado del microbús? Aquí tengo repetida la pregunta. Muy bien. Entonces ordenemos. La primera anualidad, como siempre lo hemos dicho, lo voy a poner en celeste. ¿Cuánto dura entonces si yo hice 6 pagos anticipados de forma trimestral? ¿A cuánto equivale en tiempo? Año y medio. Año y medio. 1.5. Muy bien. Vamos a suponer que ese año y medio llega como por aquí. Quiere decir que aquí yo he venido pagando y pagando y vengo buscando un valor actual. Tengo el diferimiento que ya lo determinamos acá, que es al inicio del 7º mes. ¿Cuánto sería el resto del tiempo? Decimos que aquí n es igual a 1.5. ¿Cuánto sería el resto del tiempo, jóvenes, para llegar a 3 años?
1. 1. Quiere decir que yo todavía tuve un año acá, voy a suponer que por aquí, y todo me debe de regresar exactamente a la misma fecha inicial. ¿Qué quiere decir? Si se dan cuenta, la anualidad 1, que es esta, dura año y medio realizando pagos y un diferimiento de 0.5. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Sí? Selecto. Ok. Y me dice que justamente en el cambio de la anualidad como tal, también sucedió algo. Pero voy a cerrar de primero la segunda anualidad. ¿Qué pasa con esta segunda anualidad que duró un año? ¿Será que se queda aquí, jóvenes, este valor? Aquí, hasta este punto. Tiene factor de de descuento. Muy bien. Quiere decir que de aquí hacia atrás, yo lo voy a regresar en el tiempo y le voy a aplicar, como dice Gabriela, ¿está? Factor de descuento. ¿Qué quiere decir? Dos situaciones. La primera, solo agrego el factor de descuento seguido de la fórmula de la anualidad por un año, o en su defecto calculo solo la anualidad y luego le aplico principal e interés compuesto, lo que llegaría a obtener mi valor actual 2. Aquí arriba tenemos el 1 y tenemos el 2. Ok, pero recuérdense que hubo un pago adicional que está aquí en naranja. Lo voy a poner con naranja también. Ese valor que se depositó acá. ¿Qué pasó aquí? Se depositaron 10.500. ¿Quién me dice qué hago con esos 10.500? ¿Qué pasa con esos 10.500 acá? Cuéntenme, ¿qué harían ustedes? Principal a interés compuesto. ¿Por cuánto tiempo? 2 años. 2 años. Totalmente, ¿ve? Por el tiempo total de la anualidad 1. 1.5 durante el pago más 0.5 del diferimiento, lo que sería de aquí hacia atrás. Yo busco un principal a interés compuesto por esos 2 años. Y con eso tenemos acá suma de los tres valores y eso es todo lo que pedía el problema. Este era el famoso caso especial. ¿Por qué caso especial? Porque lleva una anualidad en progresión aritmética y otra en progresión geométrica. Eso es todo. Y que adicional tiene un depósito en la fecha intermedia. ¿Pudo haber sido al final? Sí. Eso es indistinto. ¿Dudas, consultas, jóvenes? Pregunten, por favor. Cuenten. ¿No hay dudas? Bien, Lick, una pregunta. Claro. Ahí donde dice 6 pagos anticipados, eso se nos menciona que es anticipado, pero llegará a venir un problema que dijera 6 pagos anticipados, pero abajo donde dice en su medida anterior, en un 3%, siendo el primer pago de 25,000 quetzales, lo realizamos al final del séptimo mes, ¿puede venir así el problema? Sí. Vamos a suponer ahí, que inclusive aquí mismo podría ser que en lugar de que diga al inicio del séptimo, le dijera al final del séptimo. ¿Sí? Sí, ¿Qué así pasaría ahí? ¿Qué pasaría acá? Que si es al final del séptimo, lo voy a dibujar aquí. Vamos a poner que este es el séptimo mes. Y me dice que aquí es el pago, y los pagos siguen siendo anticipados, yo estaría pagando de aquí en adelante. Por lo tanto, mi diferimiento serían 7 doceavos. No 6 doceavos, sino 7. Ok, ya, gracias. Y se compone lo que decía hace un momento. Ahí, jóvenes, recuérdense, el diferimiento no necesariamente debe de coincidir con periodos completos. Podrían ser 7 meses, 8 meses, 9 meses, 1 mes, 2 meses. Así los pagos sean trimestrales, semestrales.
puede quedar un mes, 2 meses, 5 meses, eso no tiene nada de perjudicial. Es lo que es, ¿verdad? Es la realidad. ¿Se entiende eso? ¿Estamos ahí claros, Cristian? Sí, licenciado. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, ahora solo les voy a proyectar cómo quedaba. Vean, primera parte, les proyecto acá la fórmula. Tómenle una captura ahí, por favor. Voy a la siguiente. Y aquí tenemos la primera parte, es decir, el inciso A. Esto me da el primer valor actual. En el inciso B, yo sí lo seguí de acuerdo a la información, es decir, hice el cálculo de los 10.500 justo cuando se determinó la primera anualidad. ¿Ven? 10.500 que lo regreso en el tiempo. ¿Por cuánto tiempo? Por los 2 años que duró la primera anualidad. 1.5 de pagos y el 0.5 del diferimiento. Y esto me da 9.229,64. Ya tengo dos valores. Solo me tocaba operar la tercera operación, es decir, el tercer cálculo, anualidad de impresión aritmética decreciente vencida con factor de descuento. Y aquí quedaba. ¿Por qué tengo los 2 años? Porque la anualidad 1 realmente duró 2 años. 1.5 de pagos más 0.5 del diferimiento. Y aquí tenemos la operación. ¿Ven? Tenemos la simplificación después de la sustitución. Tómenle una captura, por favor. Y voy a continuación. ¿Estamos? Muy bien. Voy. Ya, gracias. Ok. Y aquí teníamos el final de esa tercera operación. ¿Qué teníamos que hacer? Sumamos el valor actual 1, el principal como valor 2 y el valor actual número 2, que sería la tercera operación. Sumábamos y entonces el valor de contado era 175.008.78. Y eso era todo lo que tenían que hacer ahí. Muy bien, nos queda una operación, pero les comento algo. Yo estoy citado para una reunión de emergencia aquí en la facultad a las 8:15. Si gustan, háganme el siguiente favor. Tómenle la captura de este problema y traten de realizarlo. Yo se los voy a proyectar el próximo día para que ustedes vean qué es lo que tenían que haber hecho o si lo hicieron bien o no. Que era el tercer problema de la autoevaluación. Y nos vamos a quedar acá por el momento, ¿vieron? Gracias, licenciado. Disculpe, solo podría regresar las 2 diapositivas anteriores, disculpe. Claro que sí. Antes de que se... ¿El miércoles tocará virtual o presencial? Seguimos virtual. Tenemos lunes, miércoles virtual. Y les voy a ser honesto, no recuerdo si el viernes nos tocaba clase, ¿no? ¿Esa sería la anterior, compañero? No recuerdo si nos... Gracias, licenciado, la anterior. Clase. Y la anterior sería esta. Muchas gracias, licenciado. Muy bien. Entonces, sí nos toca virtual, Vinicio, para que lo tomen en cuenta ahí. Dicho eso, entonces, jóvenes, solo les voy a agradecer si podrían abrir sus cámaras para una respectiva imagen, por favor. A ver aquí. Muy bien. Ok. A la cuenta de 1, 2 y... Un momento. No, hoy no les coloqué asistencia. Vamos a tomar el listado que nos tira aquí el sistema. Muy bien, joven. Muy agradecido por sus
por su presencia el día de hoy. Nos seguimos viendo el día miércoles. Se cuidan, feliz noche. Traten de resolver el problema. ¿Okay? Feliz noche. Igualmente, hasta luego. Noche. Gracias.